morning. Buenos días niños, bienvenidos a su clase virtual de inglés del día de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema muy relacionado con el último tema que estuvimos hablando, que eran los números. Hoy vamos a hablar de la hora, the time. Y para ello vamos a ver la siguiente introducción. En esta lección podrás aprender las diferentes maneras de preguntar y decir la hora en inglés y cómo se dicen las distintas expresiones que se utilizan. ¿Ok? Bien, antes de empezar es importante que conozcas lo siguiente. Número 1, una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Pasados los 60 minutos, vamos a la siguiente hora. Media hora, entonces serán 30 minutos. Y un cuarto de hora es 15 minutos. ¿Ok? Entonces, una hora 60 minutos, media hora 30 y un cuarto 15 minutos. ¿Ok? Veamos estos ejemplos. Dice por acá 1 y 30. Entonces, la hora se podría decir es la 1:30. Faltan 30 para las 2, porque es la 1:30, entonces faltarían 30 minutos para la siguiente hora, o sea, las 2. O también podemos decir son las 2 menos 30. Esas son las tres formas de decir 1:30. La otra 7:15. Hay varias formas de decirlo. La primera es son las 7:15. Y la otra es son las 7:15. Las 7:15. Como les dije, 15 minutos es un cuarto de hora. Entonces son las 7:15. ¿Ok? Y en la de 45, en la de 9:45, entonces diríamos son las 9:45 o faltan un cuarto para las 10, pues faltarían 15 minutos. O son las 10 menos cuarto. ¿Ok? O son las 10 menos 15 o faltan 15 para las 10, ¿sí? Entonces podemos decir esa forma. Podemos decir son las 9:45. Podemos decir falta un cuarto para las 10 o faltan 15 para las 10. O son las 10 menos 15 o menos cuarto. ¿Okay? Entonces esas son las formas de decir la hora en español. En inglés no es muy alejado de esto y ahora veremos por qué. Por acá dice, la pregunta ¿qué hora es? En inglés se puede hacer de tres formas diferentes. Podemos decir what time is it, que es la que más se conoce, what time is it. La segunda forma es what's the time, what's the time. Y la tercera es could you tell me the time. Entonces tenemos esas tres formas, what time is it, what's the time y could you tell me the time. Podemos decir estas tres formas. También se suele utilizar la palabra please. ¿Sí? Por favor. En esa forma, pues sería más formal la pregunta. ¿Ok? Entonces, para expresar respeto, podemos utilizar la palabra please al final de la pregunta. What time is it, please? O what's the time, please? Could you tell me the time, please? Podemos utilizar esas tres formas agregando la palabra please, por favor, al final. ¿Ok? Bien, la respuesta a esta pregunta tiene siempre la misma estructura, la misma forma. Se dice primero los minutos y luego la hora. Siempre vamos a decirlo de esta forma. Veamos por aquí unos ejemplos. Entonces, la estructura es it is o también abreviado it's. Ahí lo podemos ver. Luego se le agregan los minutos, vendrían los minutos. Y utilizamos dos palabras, past o to. Y luego la hora. ¿Ok? Utilizamos past, ahorita veremos por qué utilizamos past y cuando utilizamos to. ¿Ok? Entonces en el primero dice, it's 5:10, o sea que pasaron 10 minutos después de las 5 en punto. ¿Ok? Son las 5:10, entonces it's 5:10. En español esto sería, son las 10 pasadas de las 5. O, es las 10, o son 10 minutos pasados de las 5. ¿Ok? O son las 5:10. Y la otra, el otro ejemplo que tenemos, it's 10:05. Faltarían 10 minutos para las 5. It's 10:05. ¿Ok? Entonces miren que la palabra past es cuando ya se pasó la hora y la palabra to es cuando hace falta. ¿Ya?
Past es pasado y to es para. Entonces ahí sería, son 10 para las 5. En el segundo ejemplo, son 10 para las 5, o sea, son las 4:50, faltarían 10 minutos para la siguiente hora, las 5 en punto. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esos ejemplos. Utilizaremos past para los minutos de la primera media hora, o sea, desde el minuto 1 hasta el minuto 29. Y tú para los minutos de la segunda media hora, o sea, desde el minuto 31 hasta el minuto 59. ¿Ya? Vamos a utilizar la palabra past para la primera hora. Por ejemplo, ahí en el primer ejemplo eran las 5:10. Entonces ahí utilizamos past. Pero cuando pasamos la siguiente media hora, o sea, cuando pasamos desde 31 hasta 59, fíjense que en el segundo ejemplo el 50 está entre 31 y 59. Entonces ahí decimos la palabra tú. ¿Ya? Ahí utilizamos tú para los minutos de la siguiente media hora. ¿Ok? Ahorita vemos unos ejemplos que nos van a ayudar a identificar esto mejor. Entonces miremos estos ejemplos. Aquí dice el primero, son las 10:05. Entonces aquí son las 10:05, estamos en la primera media hora. Son las 10:05, 5 minutos después de las 10. Entonces decimos it is o it's, recuerden que también lo podemos abreviar, it's 5 past 10. O sea, han pasado 5 minutos después de las 10. It's 5 past 10. En español esto sería, son 5 minutos después o pasado de las 10. ¿Ok? Son las 10:05. El segundo ejemplo, son las 7:10. Son las 7:10, recuerden, primero se dicen los minutos y luego la hora. Entonces en inglés esto sería it's o it is 10, primero los minutos, 10 past 7. Utilizamos past porque estamos en la primera media hora, estamos en los 10 minutos, está entre el minuto 1 y el minuto 29. Veamos el siguiente ejemplo, dice, son las 8:10. Ya aquí pasamos la siguiente media hora. ¿Qué quiere decir esto? Que dice son las 8:10, eso quiere decir que son las 7:50, ¿cierto? Faltan 10 minutos para las 8, las 8:10. Entonces tenemos las 8 en punto y le quitamos 10 minutos, eso significa que son las 7:50. Entonces aquí ya no utilizamos la palabra past, no decimos it's 50 past 7, sino que decimos la palabra to y utilizamos la siguiente hora. Entonces sería it's o it is 10 to 8 para las 8. ¿Ok? El siguiente ejemplo dice, son las 6:20. Entonces aquí diríamos, it's 20 to 6. ¿Ya? Las 6:20 quiere decir que son las 5:40. ¿Sí? La hora real serían las 5:40. Entonces, ¿qué quiere decir que sean las 5:40? Que faltan 20 minutos para la siguiente hora, o sea, para las 6. Porque recuerden que estamos en la siguiente media hora, entre el minuto 31 y el minuto 59. Entonces, en ese lapso de tiempo de la segunda media hora, ya no utilizamos la palabra past, sino que utilizamos la palabra to. ¿Ok? Utilizamos la palabra to y decimos la siguiente hora. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que para una hora expresada con números, cuando los minutos están comprendidos entre 31 y 59, por ejemplo las 7:50 como el ejemplo que vimos ahorita, tenemos que decir los minutos que faltan hasta la hora siguiente, o sea 10 minutos para las 8, lo que les acabé de explicar ahorita. Veamos estos otros ejemplos. Dice por acá las 7:55. ¿Qué quiere decir las 7:55? Que faltan 5 minutos para las 8. 55 minutos está en ese lapso entre el minuto 31 y el minuto 59. ¿Ok? No se preocupen si ahorita no entienden, vamos a profundizar a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Lo importante es que les quede claro esto. ¿Cuál es la primera hora? ¿Cuál es la primera media hora, perdón? Y cuál es la segunda media hora. Entonces aquí 7:55, faltarían 5 minutos para la siguiente hora.
Entonces aquí diríamos it's 5 o it is 5, o sea, son las 5, son 5 minutos, perdón, para las 8. It is 5 to 8. Son 5 minutos para las 8. La siguiente dice las 5 y 40. 40 minutos está entre 31 y 59, ¿verdad? Entonces ahí diríamos to, la palabra to, no past. Past es cuando estamos en la primera media hora. Entonces aquí decimos it is 20, que es lo que faltaría, to 6, para las 6. It's 20, que son 20, para las 6. O aquí sería son las 6 menos 20. ¿Ok? Bien. 8 y 50. 8 y 50 quiere decir que faltan 10 minutos para las 9. ¿Sí? Faltan 10 minutos para las 9. Eso quiere decir que son las 9 menos 10. Entonces aquí decimos it is 10 o it's 10. Recuerden, podemos abreviar it is. It's 10 to 9. Faltan 10 para las 9 o son las 9 menos 10. ¿Ok? Y en el siguiente ejemplo tenemos las 10 y 45. Las 10 y 45 quiere decir que faltan 15 minutos para las 11. ¿Ok? O son las 11 menos 15. O menos un cuarto. Recuerden que 15 minutos es un cuarto de hora. Entonces aquí decimos, it is a quarter. Quarter significa cuarto. Aquí facilito podemos decir 15. Pero es mejor o se entiende mejor diciendo a quarter. ¿Ok? Entonces no vamos a utilizar el número 15, nunca vamos a utilizar aquí el 15, sino que vamos a utilizar quarter. ¿Ya? Para la hora siempre utilizamos la palabra quarter para referirnos al número 15. Entonces aquí decimos, it is a quarter, o sea, un cuarto. La palabra a es un. Entonces, it is a quarter, es un cuarto, para las 11, 11. Entonces, it is a quarter to 11. Faltan 15 minutos para las 11, o son las 11 menos 15 minutos, menos un cuarto. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con lo siguiente. Dice, cuando los minutos terminan en números distintos de 0 o de 5, se suele agregar la palabra minutes o minutos, que significa minutos. ¿Ya? Eso cuando los minutos sean diferentes a 5 o a 0. ¿Ya? Ahí o sea, cuando el número no termine ni en 0 ni en 5. O sea, que no sea 35 o que no sea 30 o 20 o 15, ¿sí? O 5, o que no sea 45 ni 55. Entonces, en los casos, por ejemplo, de 12, ¿sí? O 7. ¿Ok? En ese caso, entonces, ahí decimos la palabra minutes después de los minutos. Entonces, aquí tenemos las 9 y 12. Eso quiere decir que estamos en la primera media hora. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar la palabra past, no to. Ya estamos en la primera media hora, entonces ahí sí mencionamos la hora 9 y los minutos 12. Entonces, ahí diríamos, it is 12 o it's 12 minutes past 9. Son 12 minutos pasado de las 9. ¿Ok? It is 12 minutes. Recuerden, allí utilizamos la palabra minutes porque los minutos no terminan ni en 5 ni en 0. ¿Ok? It is 12 minutes past 9. Veamos el siguiente ejemplo. Acá dice las 10 y 53. El número 53 está entre la segunda media hora. Está entre 31 y 59 minutos. 53. Entonces aquí diríamos lo que falta para la siguiente hora, o sea, para las 11. ¿Cuántos minutos faltarían para las 11? 7 minutos, ¿cierto? Si nosotros contamos 53 hasta 60, que es la siguiente hora, tenemos que faltan 7 minutos. Entonces aquí diríamos, it is 7 minutes to, aquí no past, sino to, 11, para las 11. Eso quiere decir que son las 11 menos 7. O faltan 7 minutos para las 11. O sea que son las 10 y 53. ¿Vale?
El siguiente ejemplo, 9:52, no termina ni en 0 ni en 5, estamos en la segunda media hora, utilizamos la palabra to, ¿ok? ¿Cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Faltan 8 minutos, ¿cierto? Faltan 8 minutos. Entonces aquí diríamos que faltan 8 minutos para las 10 o que son las 10 menos 8 minutos. Entonces aquí decimos it's 8 minutes o it's 8 minutes to 10. Son las 10 menos 8 minutos o faltan 8 minutos para las 10. ¿Ok? El siguiente ejemplo, las 6 y 7. 7 está entre la primera media hora, entre el minuto 1 y el minuto 29. ¿Sí? Entonces aquí no utilizamos la palabra past, sino que utilizamos la palabra to. Y otra cosa es que el número 7 no termina ni en 0 ni en 5. Entonces vamos a utilizar la palabra minutes después de decir el minuto. Recuerden la estructura. It is o it's, luego los minutos, luego past o to y luego la hora. Esa es la estructura o la forma en la que siempre vamos a decir las horas en inglés. Entonces aquí serían las 6 y 7. Entonces diríamos, it is 7 minutes, porque no termina ni en 0 ni en 5. Past, porque no está en la primera hora, no está en la segunda media hora, está en la primera media hora. Entonces decimos, it is 7 minutes past 6. Son 7 minutos pasado de las 6. Veamos por acá. En inglés, lo mismo que en español, hay una manera especial para decir la hora en punto, los cuartos de hora y la media hora. Nosotros siempre decimos las 5 en punto, las 7 en punto. En inglés, para decir en punto, o sea que los no hay minutos, estamos en los minutos 00, ¿ya? Las 5 en punto, o sea 5, 2.00, ¿sí? Ahí diríamos it is 5 o'clock, ¿ya? Ahí utilizamos la palabra o'clock, en punto. Entonces, it is o it's 5 o'clock. Decimos la hora. Esta cambia totalmente la estructura que veníamos viendo, ¿sí? Que era it is o it's, luego los minutos, luego past o to y luego la hora. Acá cambia completamente porque no hay minutos. Entonces decimos it is 5 o it is 7 o it is 8 o'clock, ya en punto. Esta es la forma de decir en punto en inglés. La forma especial también para decir los cuartos, como les dije ahorita, es quarter, a quarter, ¿ya? Entonces aquí decimos, si son las 2 y cuarto, quiere decir que es un cuarto pasado de las 2, o sea, it is a quarter past, porque estamos en la primera media hora, past 2. It is a quarter past 2. ¿Ok? Y el siguiente ejemplo dice las 2 y media. Las 2 y media. ¿Ok? Aquí utilizamos past porque estamos en la primera media hora. ¿Ya? No estamos todavía ni en 31 a 59. Estamos todavía allí en la mitad. Entonces utilizamos past. Entonces allí diríamos it is half past 2. También se puede decir it is half to 3. Porque faltaría media hora para la siguiente, para las 3. Pero aquí vamos a utilizar siempre past. O sea, cuando estemos en la mitad, utilicemos siempre past. Entonces allí decimos it is half past 2. Es media hora. Aquí la palabra half significa medio. ¿Ya? Medio. Entonces it is o it's half. Half, aquí la L no suena. Half past 2. ¿Ok? Y el siguiente ejemplo dice las 6 menos cuarto. ¿Qué significa las 6 menos cuarto? Que son las 5 y 45, ¿cierto? Falta un cuarto para las 6. ¿Sí? Si nosotros cogemos la hora 6 y le quitamos 15 minutos, quiere decir que estamos en las 5 y 45. Entonces, si son las 6 menos cuarto, entonces quiere decir que estamos en la segunda media hora, ¿sí?
en las y 45, las 5 y 45 estamos en la siguiente media hora, utilizamos to y decimos la siguiente hora. Entonces decimos it is a quarter. It is a quarter. Fíjense que en estos ejemplos no utilizamos minutes porque el 30 termina en 0 y faltando 15 minutos, el 15 termina en 5. Entonces aquí no utilizamos la palabra minutes que vimos en la diapositiva anterior, sino los minutos y listo. It is a quarter to 6. It is a quarter to 6. O it's a quarter to 6. ¿Ya? Bien. Bueno, y entonces vamos con nuestra tarea. Aquí tenemos varios ejemplos. ¿Sí? Tenemos las 10 y 57, las 11 y 9, las 3 y 45, las 6 y 15, las 8 y 10, las 5 y 30 y las 2 y 13. Entonces, ¿qué tienen que ustedes mirar? Que los minutos terminen en 0 o 5 y así agregar la palabra minutes. Si estamos en la primera media hora o estamos en la segunda media hora y mirar si utilizamos past o to y si utilizamos la hora en la que estamos o utilizamos la hora siguiente. ¿Ok? Listo, entonces en el primer ejemplo, en el primer ejercicio tenemos las 10 y 57. ¿Qué quiere decir esto? Que faltan 3 minutos para las 11. Eso quiere decir que son las 11 menos 3. ¿Cómo ustedes dirían 11 menos 3? En el siguiente ejemplo tenemos 11 y 9. 11 y 9 quiere decir que estamos en la primera media hora. Y el número 9 no termina en 0 o 5, lo mismo que el anterior. El anterior eran 3 minutos para las 11, o sea que son las 11 menos 3. El 3 no termina en 0 ni en 5, entonces ¿qué tenemos que agregar cuando el número de minutos no termina en 0 o 5? Ahí se los dejo de tarea. Las 3 y 45 quiere decir que faltan 15 minutos porque estamos en la siguiente media hora para las 4, o sea que son las 4 menos 15. Pero en inglés utilizamos otra palabra distinta para referirnos a 15 minutos. ¿Ok? Bien. Por acá tenemos las 6 y 15, estamos en la primera media hora, utilizamos otra palabra distinta. El número termina en 5, o sea que no utilizamos esa palabra que les dije. Las 8 y 10, primera media hora, no termina diferente de 0 o 5, termina en 0, entonces no utilizamos esa palabra que les dije. Por acá tenemos las 5 y 30. 30 minutos hay una forma especial de decir 30 minutos en inglés cuando estamos en la media hora exacta, ¿verdad? Hay una forma especial igual que en español. Entonces, ¿cómo lo decimos allí? Ese ejemplo. Y la siguiente dice las 2 y 13 minutos. Quiere decir que estamos en la primera media hora, este número no termina en 0 o 5, entonces allí tenemos que utilizar una palabra especial después de decir los minutos. ¿Listo? Me faltó uno que terminara en punto, ¿ya? Para agregar también en punto. Entonces ustedes coloquen un ejemplo, pueden colocar las 5 en punto, las 8 en punto y decir cómo se dice en inglés. ¿Listo? Entonces ustedes ahí al ladito van a escribir primero la hora y luego al ladito me escriben cómo se diría esto en inglés. ¿Ok? Este jueves entonces en nuestra sesión virtual a las 11 en Zoom, entonces hacemos otros ejemplos, practicamos un poquito más para que esto quede muy claro. Listo, como les decía, esto es muy importante que se sepan los números en inglés. Si no se saben los números en inglés, pues les va a ser más complicado. Yo confío en que ustedes se saben los números en inglés, que ya se los saben hasta el millón y más allá. ¿Listo? Bueno niños, eso ha sido todo por nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y que hayan aprendido a decir la hora en inglés. ¿Sí? En mi WhatsApp estaré pendiente si tienen alguna duda o alguna pregunta. En el horario de 7 a 12 pueden llamarme, me pueden escribir y yo con gusto les respondo. ¿Sí? Recuerden, estamos para ayudarnos en estos momentos. Entonces, aquí tienen la clase, no se queden con solo la clase, pregunten, investiguen. Y el jueves también tenemos la oportunidad de hablar, entonces lleguen con preguntas también el jueves. ¿Listo? Bueno niños, chao chao, nos vemos en nuestra próxima clase.